Todos, como siempre, pues, como siempre, espero que se encuentren todos bien de salud y ya vamos a comenzar la clase correspondiente, pues, al tema número 13, que viene a ser la parte de formulación y nomenclatura inorgánica, la parte 2, ¿no? La parte 2. La primera parte vimos la clase pasada, donde vimos los conceptos básicos, ¿no? De lo que cosa es formulación, los conceptos de valencia y número de oxidación, reglas para calcular números de oxidación. Vimos lo que es también los sistemas de nomenclatura clásico, sistema Stock, sistema UPAC, y las funciones inorgánicas, ¿no? Como los hidruros, los óxidos, los ácidos, los hidróxidos. Y dentro de ellos tratamos a los compuestos primarios que eran los óxidos, ¿no? Vimos los óxidos metálicos, óxidos iónicos o básicos, y los óxidos no metálicos, óxidos ácidos covalentes, llamados también anhidridos, ¿no? Continuando entonces con las funciones químicas inorgánicas, en esta clase vamos a ver tres funciones adicionales que son los hidruros, los hidróxidos y los ácidos oxácidos. Como ya conocemos los conceptos básicos, ¿no? De formulación y nomenclatura, nos va a ser en todo caso más sencillo pues el avance, ¿no? Vamos a empezar entonces con la función hidruro. Cuando hablamos de la función óxido, la semana pasada dijimos que eran compuestos binarios, estaban formados solamente por dos elementos, que se originaban por combinación de un elemento cualesquiera con el oxígeno. Eso eran los óxidos. Ahora vamos a ver los hidruros, que son compuestos similares. La diferencia es que en vez del oxígeno va a participar el hidrógeno. De ahí el nombre hidruro, ¿no? Los hidruros entonces también son compuestos binarios, porque solamente tienen dos elementos, que resultan de la combinación de un elemento E cualesquiera con el hidrógeno. Y dependiendo de la naturaleza de ese elemento E, vamos a tener dos variedades también de hidruro, porque ese E puede ser metal o puede ser no metal, entonces vamos a tener dos tipos de hidruros. Pero en general los hidruros, basta, ¿no?, que ocurra la combinación de un elemento con el hidrógeno, ya genera esta variedad de compuestos. Bien, el primero de ellos son los hidruros metálicos. Esos compuestos iónicos jóvenes, donde ese elemento E que se va a combinar con el hidrógeno va a ser un metal, el cual va a formar un catión. Como todo metal, ¿no? Tiende a perder electrones y va a formar el catión. Mientras que el hidrógeno, que es no metal, se va a encontrar como anión, hidrógeno -1. Este es el grupo funcional de los hidruros metálicos, ya lo hemos mencionado, que se llama el ion hidruro. Entonces, todos los hidruros metálicos están formados por un metal con el hidrógeno, donde el metal tiene carga positiva y el hidrógeno va a ser de carga negativa de la forma hidrógeno -1, llamado ion hidruro. O sea, todos los hidruros metálicos tienen este ion en su estructura como grupo funcional, porque el metal puede variar, el hidrógeno siempre va a estar presente. La formulación, jóvenes, del hidruro, considerando la valencia del metal, sería así, ¿no? O sea, la fórmula tendría esta secuencia, ¿no? Voy a combinar a un metal M en general, cuya carga va a ser más N, siempre el metal es positivo, con el hidrógeno de carga -1. Y ya sabemos que la formulación se escribe primero el positivo, luego el negativo y se intercambian valores. 1 para M, N para el hidrógeno. Y queda así. Significa, jóvenes, que yo de frente puedo poner la fórmula del hidruro solamente conociendo pues la valencia del metal. Por ejemplo, si la valencia fuera 3, aquí pongo metal H3, ¿no? Si la valencia es 4, metal H4, de frente, ¿no? Pero ¿cómo se obtiene esta fórmula? Por este mecanismo de formulación que hemos visto ya las clases pasadas, ¿no? Bien, por tratarse de un compuesto iónico, porque este es un compuesto iónico, catión y anión, siempre que haya metal y no metal es compuesto iónico, la YUPA, jóvenes, recomienda el empleo del nombre stock. Si ustedes se acuerdan, el nombre stock consistía en escribir el nombre de la función, el nombre del elemento químico y entre paréntesis la valencia en números romanos, ¿no?
Esa pues era el nombre stock. La YUPAC recomienda usar ese nombre, aunque en realidad pues a los hidruros metálicos se le puede nombrar con los tres sistemas de nomenclatura, es decir, se puede emplear por la nomenclatura clásica donde se emplean las terminaciones os o ico, la nomenclatura stock donde hay que colocar pues la valencia en números romanos y la nomenclatura YUPAC que utiliza prefijos de cantidad, ¿no? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa y así. Entonces, para formular a un hidruro metálico, yo necesito saber solamente quién es el metal que se va a unir al hidrógeno y conocer su valencia. Una vez que lo formulo, voy a darle el nombre, ¿no? En los tres sistemas, aunque la YUPAC recomienda, como hemos mencionado, el nombre stock, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el calcio. El calcio, jóvenes, es un elemento que tiene un solo número de oxidación, que es +2. En el sistema clásico, cuando tiene un solo valor, se utiliza la terminación ico, como ustedes saben. La fórmula sería así, calcio H2, ¿no? Porque aquí solamente hay que colocar la valencia. Calcio H2. Pero si ustedes quieren aplicar la formulación, sería así, pues, ¿no? Calcio +2, hidrógeno -1, intercambian. Y queda así. Una vez que ya tengo la fórmula, voy a darle el nombre. En el sistema clásico se llamaría hidruro cálcico, porque la terminación es ico, cálcico. En el sistema stock se llamaría hidruro de calcio, entre paréntesis 2. ¿No? ¿Por qué? Porque la valencia es 2. Y en el sistema YUPAC, como es un hidruro y hay dos hidrógenos, este es el ion hidruro, ¿eh? Hay dos hidrógenos, esto se llamaría dihidruro de calcio, porque hay dos hidrógenos, dihidruro de calcio. Así se llamaría. Estos serían pues los tres nombres, ¿no? En este caso para el hidruro de calcio. Si en vez del calcio fuese otro elemento metálico con más de una valencia, ahí sí hay que diferenciar os o ico, ¿no? En la nomenclatura clásica, pero aquí como tiene un solo valor, simplemente pues es ico, ¿no? Aquí cálcico. Bien, voy a resaltar esto en rojito, porque lo había puesto en rojo, no sé por qué se borra, ¿no? Y aquí también pues se recomienda, ¿no? La YUPAC recomienda. Entonces, tres nombres para cada hidruro metálico. Claro que la YUPAC recomienda utilizar el sistema stock. Siempre para compuestos iónicos se recomienda el uso de la nomenclatura pues stock. Igual fue en los óxidos metálicos, que también son iónicos, se recomienda el nombre stock, aunque se puede nombrar pues con los tres nombres que hemos mencionado. Otro ejemplo que podemos citar acá para un hidruro metálico sería utilizando el plomo. El plomo también es un metal. El plomo tiene dos valencias, +4 y +6. Perdón, +2 y +4. Se puede formar dos hidruros con cada valor, pero voy a utilizar el +4. Entonces, en formulación sería así, ¿no? Plomo +4, hidrógeno -1, intercambian y queda así. Claro que yo de frente puedo hacer la fórmula, pero esto ya por el procedimiento de formulación. Una vez que tengo pues la fórmula, le doy el nombre. Cuando tienen dos valores en el sistema clásico, para el mayor es ico y para el menor es oso. ¿Ustedes recuerdan? Aquí como está empleando 4 va a ser ico. Entonces él se va a llamar hidruro plúmbico. No es plómico. Y hemos dicho que en el sistema clásico se utiliza la raíz del nombre, no el nombre completo. Plúmbico. Si hubiese empleado +2 sería plumboso. En el nombre stock sería pues hidruro de plomo, entre paréntesis 4. Y en el sistema YUPAC, como hay 4 hidrógenos, 4 iones hidruro, se llamaría pues tetrahidruro de plomo. Noten la diferencia. En el sistema clásico siempre es terminación oso-ico. En el sistema stock, valencia en números romanos. Y en el sistema YUPAC es prefijo de cantidad. Ojo que no hay combinaciones, No vayan a colocar hidruro plúmbico entre paréntesis 4. Ya no, pues cuando ya ponen plúmbico ya no es necesario colocar pues entre paréntesis 4, ¿no? O no vayan a colocar pues tetrahidruro de plomo entre paréntesis 4, ¿no? O sea, cada nombre tiene una forma particular, no son combinaciones, cada nombre es independiente, por si acaso. Y así se pueden formular pues todos los hidruros metálicos, solamente cojo un metal y lo uno con el hidrógeno y siempre la fórmula va a tener esta representación. Coloco acá el metal,
el hidrógeno y la valencia del metal. Como la valencia es 4, pongo de frente 4K o lo formulo pues por el procedimiento ordinario, ¿no? Bien. Estos dos nombres últimos, como siempre, son los más sencillos. En cambio, el nombre clásico requiere, ¿no? No solamente saber que el plomo está empleando 4, sino que tiene pues dos valores, porque si tuviera 3, son otras terminaciones. Si tuviera 4, son otras terminaciones, ¿no? Es por eso que esta nomenclatura clásica ha quedado ya pues perenne, ¿no? Porque, como dicen, es algo clásico, ¿no? Ya establecido. Pero con el tiempo pues se va a imponer sobre todo el nombre Yupac, ¿no? Que es más sencillo de reconocer. Bien, ese es el primer tipo de hidruro. El segundo tipo de hidruro es hidruro no metálico, ¿no? Son compuestos covalentes ahora porque va a haber un no metal unido con el hidrógeno, porque el hidrógeno también es no metal, donde el elemento es un no metal. Tanto el no metal como el hidrógeno se encuentran de forma neutra. Aquí no va a haber iones. ¿Ah? En el hidruro metálico había catión y anión, ¿no? Porque era iónico. En cambio aquí no. Ambos van a ser neutros. Pero por convención, al hidrógeno en estos hidruros se va a asignar la carga +1. Este ion +1 no existe en los hidruros no metálicos, pero se le da por convención, porque hemos dicho que esta carga o número de oxidación no siempre es real, ¿no? Puede ser un valor aparente. Y aquí en covalente pues es aparente, porque en realidad todos son neutros. Entonces, como el hidrógeno va a ser +1, significa, jóvenes, que el no metal debe ser negativo. Debe ser negativo. Y en la tabla periódica hemos visto, jóvenes, que los no metales tienen un solo valor negativo, todos, ¿ah? Salvo el oxígeno, que es un caso particular, los no metales tienen un solo valor negativo. Significa, jóvenes, que si tienen un solo valor negativo, ya el sistema de nomenclatura no tiene, pues, cabida, ¿no? Porque en el sistema clásico sería solamente un sarico, ¿no? En el sistema de Stock es una sola valencia, no hay manera, pues, de diferenciarlo. Lo que sí se podría utilizar, pues, sería el sistema Yupac, ¿no? Porque la cantidad de hidrógeno va a cambiar, ¿no? Noten la diferencia. En los hidruros metálicos el hidrógeno es -1 y el metal es el positivo. En cambio, en los hidruros no metálicos el hidrógeno es positivo y el no metal pues es negativo. La formulación sería así. El no metal ahora va a ser negativo, ¿eh? El hidrógeno es positivo, pero la fórmula va a ser similar que los hidruros metálicos, solo que esto es covalente. El anterior pues era iónico, ¿no? Bien, como el elemento no metálico, muchachos, posee un solo valor de número de oxidación negativo, un solo valor. Al haber un solo valor no hay diferenciación pues oso o ico, ¿no? Los hidruros de este tipo se nombran simplemente como hidruro del elemento. O sea, no va a haber terminaciones, nada aquí. Las reglas de nomenclatura no tienen cabida, ¿no? O sea, no se van a aplicar en el caso de los hidruros no metálicos. Todos ellos se van a nombrar solamente como hidruro del no metal, ¿no? Por ejemplo, hidruro de oxígeno, hidruro de nitrógeno, hidruro de azufre, hidruro de carbono, hidruro de bromo y así. O sea, no va a haber pues oso, ico, nada de eso, ¿no? Y algunos de ellos tienen nombres especiales y a veces se les conoce más con ese nombre especial que con el nombre pues que se le asigna oficialmente, ¿no? Sobre todo los que se forman con los no metales de los grupos 3A, los boroides, 4A, carbonoides, 5A, nitrogenoides y el oxígeno, solo el oxígeno del grupo 6A. Los hidruros de esos elementos tienen nombres especiales y más se les conoce así. Como en estos casos, veamos. Cuando el oxígeno se une con el hidrógeno forma un hidruro no metálico, ¿no? Oxígeno es -2, hidrógeno es +1. Siempre en los hidruros no metálicos el hidrógeno es +1. ¿Eh? El no metal debe ser negativo, ¿no? Ponemos el positivo, luego el negativo, intercambian. Uno aquí, dos aquí y me sale H2O, que todos conocemos, ¿no? ¿Cuál sería el nombre de él? Simplemente hidruro de oxígeno. Nada más así, a secas, ¿no? Pero nadie conoce pues al H2O como hidruro de oxígeno, ¿no? No van a decir, señora, deme una botella de hidruro de oxígeno, no le van a decir, ¿no? Lo llaman pues agua, todos lo conocemos como agua, ¿no? Aunque su nombre químico es oxano, así se le llama, oxano o simplemente agua. Por esto a estos hidruros no metálicos más se le va a conocer con sus nombres especiales que con sus nombres, pues, en este caso de hidruro, ¿no? Este es el hidruro del oxígeno. Aquí, jóvenes, no hay clásico, no hay stock, no hay yupa acá en los hidruros no metálicos, porque el no metal, al tener un solo valor negativo,
no existe diferenciación entre uno y otro. Pues en cambio, los hidruros metálicos, como el metal puede tener más de un valor, cuando utiliza un valor puede ser otro ico, ahí sí hay diferenciación, ¿no? Entre paréntesis hay que colocar uno de los valores o el otro valor, pero aquí no. Como el no metal va a tener un solo valor, aquí las reglas de nomenclatura no se van a utilizar. Se van a nombrar simplemente hidruro del elemento o con sus nombres especiales. Como en este caso, fíjense, el nitrógeno negativo -3 cuando se combina con el hidrógeno. Recuerden que los hidruros no metálicos, siempre el hidrógeno es positivo, intercambian y generan esto, NH3. Este es el hidruro de nitrógeno, nada más, así a seca, hidruro de nitrógeno. Pero nadie lo conoce con ese nombre, jóvenes. ¿Alguien sabe cuál es el nombre común del NH3? Esto es una sustancia muy común dentro de la química, NH3. Se le conoce con el nombre de azano o amoníaco. Todos le llaman amoníaco, no le llaman pues hidruro de nitrógeno, ¿no? Su nombre químico es azano, lo llaman así, o amoníaco. Así como al agua se le llama de esa manera y no hidruro de oxígeno, ¿no? A este NH3, que es hidruro de nitrógeno, también se le llama amoníaco. Y así. Los hidruros no metálicos, la mayoría tiene pues nombres especiales y más se le conoce. Otro ejemplo, miren, el carbono de carga -4, es la única carga negativa que tiene. El hidrógeno siempre es +1, intercambian. 4, 1, CH4. Este es el hidruro de carbono. Hidruro de carbono. Pero igual nadie lo conoce como hidruro pues de carbono. Todos le llaman carbano o metano. Su nombre pues es común, es metano. Metano formeno o gas de los pantanos también se le llama. Y es el componente principal de los gases que forman pues las reservas de gas natural. Por ejemplo, en Camisea, la mayor parte, jóvenes, del gas que hay ahí es metano, ¿no? Así. Y así hay otros compuestos como el borano, la fosfina, la arsina, nombres especiales para hidruros de los elementos del 3A, 4A, 5A y del oxígeno, ¿no? Del oxígeno. Bien, los hidruros de los no metales de los otros grupos que faltan, 6A, excepto el oxígeno, y 7A. 6A, recuerdan, son los anfígenos. 7A son los halógenos, poseen carácter ácido. Esos hidruros no metálicos, a diferencia de estos primeros, poseen carácter ácido y se denominan hidruros ácidos. Le llaman hidruros ácidos. O también lo llaman hidrácidos, ¿no? Hidruros ácidos o hidrácidos. Se nombran de la siguiente manera, solamente para los anfígenos y halógenos, para ellos tienen nombres especiales. Anfígenos y halógenos se nombran con la raíz del nombre del no metal con la terminación uro de hidrógeno. Por ejemplo, un elemento anfígeno es el azufre. Cuando forma un hidruro se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Un elemento halógeno es el bromo. Cuando forma un hidruro se va a llamar bromuro de hidrógeno. Así se van a llamar. Ese es su nombre. Esto también no se ajusta a las reglas que hemos mencionado, ¿no? Nombre clásico, Stock y Yupac, aquí no. Ellos tienen nombres pues particulares. Como en este caso, ¿no? Azufre -2 con el hidrógeno intercambian y generan pues esta fórmula. Este es el hidruro de azufre, pero se le va a conocer normalmente como sulfuro de hidrógeno. Así. Son hidruros ácidos, ¿ah? Estos tienen carácter ácido. Y nuevamente, muchachos, van a notar que todos los hidruros no metálicos, el hidrógeno siempre es +1, ¿ah? No se olviden. En los hidruros metálicos sí, el hidrógeno es -1. Otro caso, el cloro, también +1 para el hidrógeno, el cloro -1, intercambian y queda el H-cloro. Esto se conoce como el hidruro de cloro o cloruro de hidrógeno. O sea, para los hidruros del grupo 6A, 7A no metales, excepto el oxígeno, porque el oxígeno está acá, nombre especial, se nombran utilizando la raíz del nombre del no metal con la terminación uro seguido de hidrógeno. Así tenemos pues el selenuro de hidrógeno, tenemos pues el fluoruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno, el yoduro de hidrógeno, que son pues elementos de estos grupos 6A y 7A. Solamente para ellos, aquí está indicándose pues esa característica. Bien, y con ello, jóvenes, se va a formar un grupo de compuestos especiales que reciben el nombre de ácidos hidrácidos. Estos hidruros ácidos, cuando se encuentran disueltos en agua, forman una solución acuosa
que se denota, jóvenes, con el subíndice AC. En las fórmulas va a haber esta letrita AC como subíndice. AC significa acuoso, o sea que está disuelto en el agua. No es antes de Cristo, por si acaso, como algunos pues piensan, ¿no? Tampoco es la palabra ácido. AC es acuoso. Cuando yo veo una fórmula, jóvenes, donde en la fórmula está escrito este subíndice AC, indica que esa sustancia está disuelta en agua. Y cuando estos hidruros que hemos mencionado, sulfuro, bromuro, se disuelven en agua, forman los llamados ácidos hidrácidos. Ácidos hidrácidos, o sea, no son hidrácidos, son ácidos hidrácidos. Y se nombra de la siguiente manera, ¿no? Hay que colocar el prefijo ácido, la raíz del nombre del no metal con la terminación hídrico. Así, por ejemplo, ¿no? Esto de acá, si no tuviera la notación AC, se llamaría sulfuro de hidrógeno, como hemos visto en la página anterior. Pero como ahora tiene la notación AC, ya es un ácido. Y se va a nombrar así, ácido sulfhídrico, porque aquí va el nombre, la raíz del nombre del no metal. Se va a llamar ácido sulfhídrico. ¿No? Cuando no tiene la notación jóvenes ácido, es simplemente un hidruro, ¿no? Hidruro ácido y se llama pues sulfuro de hidrógeno, pero cuando tiene la notación AC y es un ácido hidrácido y se nombra pues con el prefijo ácido, la raíz del no metal y la terminación hídrico. Lo mismo que él, ¿no? Él sin esta notación se llamaba cloruro de hidrógeno, pero ahora que tiene esta notación AC, se va a llamar pues ácido clorhídrico. Y así vamos a tener pues más ácidos, ¿no? El ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido yodhídrico. Lo mismo pues que para los hidruros ácidos de los anfígenos. Ácido sulfhídrico, ácido selenhídrico, ácido telurhídrico y así. Solamente para los hidruros ácidos cuando se disuelven en agua. ¿Y quiénes son los hidruros ácidos? Acá está, acá lo hemos indicado. Los hidruros ácidos son hidruros de los no metales de los grupos 6A y 7A. Por eso en los hidruros jóvenes hay problemas en cuanto pues a la nomenclatura porque no se ajustan a las reglas que hemos dado. Los hidruros no metálicos, ¿ah? Porque los hidruros metálicos sí se nombran con los procedimientos normales. Estos son los ácidos hidrácidos. Bien, este es el primer grupo de compuestos que vamos a ver en esta clase, los hidruros, ¿no? Los más fáciles de nombrar son los hidruros metálicos porque en ellos sí aplicamos la regla clásica, la regla Stock y la regla Yupa. En cambio, los hidruros no metálicos tienen nombres especiales como pueden ver. Función hidróxido. Este es otro grupo de compuestos. Los hidróxidos jóvenes son compuestos ternarios ahora, o sea, va a haber 3 elementos en la fórmula de naturaleza iónica y carácter básico, conformados por un metal, un catión metálico, ahí va a haber metal, por eso es iónico, asociado a un anión OH, llamado ion hidroxilo, o ion hidróxido también se le llama. 3 elementos, un metal, oxígeno e hidrógeno, pero el hidrógeno y el oxígeno van a estar unidos en forma de anión OH. Este es lo que se va a repetir en todos los hidróxidos. Es su grupo funcional. Se llama pues anión hidroxilo o anión hidróxido. Dicho anión ataca, jóvenes, a los iones hidrógenos de los ácidos. Los ácidos tienen hidrógeno acá, estos ácidos, y el OH los va a atacar y los va a neutralizar. Por eso a los ácidos, hasta a los hidróxidos, también se le denomina antiácidos. Le dan ese nombre, antiácidos, porque atacan y neutralizan a los ácidos. Y muchos de los hidróxidos jóvenes son empleados en fármacos comunes para combatir la acidez estomacal, por ejemplo, ¿no? Si tengo pues mucho ácido en el estómago y me quema, causa quemazón, voy a consumir un hidróxido porque el hidróxido lo va a anular. ¿Por qué lo anula? Porque ese OH del hidróxido ataca a los hidrógenos del ácido y los neutraliza. Por eso a los hidróxidos, la mayoría se le conoce como antiácidos. Los más comunes los pueden encontrar, jóvenes, en las boticas. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio se vende como leche de magnesia y se toma pues para calmar la acidez. O el hidróxido de aluminio también se toma para calmar la acidez. Se vende como milanta. O el hidróxido pues de bismuto, ¿no? Que se vende como bismutol, ¿no? En pastillas pues masticables o también en suspensión. Esa es la característica de los hidróxidos. Son básicos, neutralizan pues a los ácidos, ¿no? Bien,
Por reacciones químicas, muchachos, los hidróxidos se obtienen, esto es teoría, al combinar un óxido metálico con el agua. O sea, si yo quiero obtener un hidróxido, debo disolver un óxido metálico en el agua. O también se puede obtener por reacción directa entre un metal alcalino, grupo 1A, o un metal alcalino térreo con el agua. También así se producen los hidróxidos. Pero eso por reacción química. Aquí no nos interesa tanto la reacción química, sino la formulación, cómo se formula. Y una vez que tenga la fórmula, darle pues el nombre. Por reacciones químicas sería pues así, ¿no? Si yo quiero obtener un hidróxido, debo combinar un óxido metálico, como el óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de plomo, con el agua y me sale el hidróxido. O también puedo hacer la reacción entre un metal del grupo 1A, 2A, como sodio, potasio, magnesio, calcio, con el agua me sale un hidróxido y sale también hidrógeno. Pero por medio de estas reacciones, jóvenes, es difícil conocer la fórmula. Por eso nosotros tenemos un procedimiento de formulación que no es una reacción química como hemos visto, ¿no? La formulación de estos compuestos presenta el siguiente esquema. La formulación es así. Para generar el hidróxido, yo solamente debo saber qué metal se va a combinar y lo debo unir al OH. Y hemos dicho que el OH siempre es -1, este es el anión grupo funcional. El metal pues es positivo. ¿Qué hago? Pongo el positivo, luego pongo el OH e intercambio, uno acá, N acá, y así queda. Esta es la fórmula del hidróxido. Una vez que ya tengo la fórmula, le voy a dar pues el nombre, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviese el hierro más 3, su fórmula sería aquí hierro o H3, ¿no? Si fuera pues el calcio más 2, pongo aquí calcio, aquí pongo 2, ¿no? Si fuese el aluminio más 3, pongo pues aluminio o H3, ¿no? O sea, directamente, ¿no? Directamente. En cambio, por medio de reacciones químicas, no, pues esto ya se aplica balanceo químico, ¿no? Se aplica la estequiometría. Aquí no, aquí estamos solamente formulando, ¿no? Y la formulación es así. O sea, yo solamente debo conocer quién es el metal que va a formar el hidróxido, cuál es su carga y unirlo al OH directamente. Bien, una vez que ya tenemos la fórmula, vamos a darle el nombre. Esto también, jóvenes, por tratarse de un compuesto iónico, la UPAC recomienda la nomenclatura stock para nombrarlo. Pero como nadie respeta, pues, o por el momento nadie se está respetando, pues la UPAC se puede nombrar en los 3 sistemas de nomenclatura, ¿no? O sea, puede tener 3 nombres: en el sistema clásico, osoico, en el sistema stock, valencia entre números romanos, entre paréntesis, o el sistema, pues, UPAC, prefijos de cantidad, mono, di, tri, tetra, ¿no? Ese prefijo va asociado al OH, este es hidroxi. Vamos a hablar de mono, hidroxi, ¿no? Dihidroxi, trihidroxi y así. Y además se puede incluir un cuarto nombre, jóvenes, que es el nombre comercial, porque estos sí son productos comerciales. Por ejemplo, el magnesio. A ver, vamos a formar un hidróxido con el magnesio. El magnesio tiene un solo valor que es +2. Su fórmula sería así: Mg, que es magnesio, o H2, ¿no? O por formulación sería pues así, ¿no? Magnesio +2 o H-1 intercambia y queda así. En el sistema clásico, como el magnesio tiene un solo valor, se va a nombrar con ico, ¿no? Se va a llamar pues hidróxido magnésico, así se va a llamar. Sistema clásico. En el sistema stock hay que poner esta valencia en números romanos, sería pues hidróxido magnesio, entre paréntesis 2. Y en el sistema UPAC, como este es el grupo funcional, esta es la función, se repite 2 veces, se va a llamar así: dihidróxido de magnesio. Dihidróxido de magnesio. Esos son los nombres, ¿ah? Pero comercialmente al hidróxido de magnesio se le conoce, jóvenes, como la leche de magnesia. Ese es su nombre, pues, comercial, ¿no? Claro que la leche de magnesia no es puro, contiene hidróxido de magnesio en agua, ¿no? Pero se le conoce como la leche de magnesia. Eh, si ustedes alguna vez la han probado, la han visto, pues tiene aspecto a leche, ¿no? Pero no es leche, ¿no? Está hecho de hidróxido de magnesio. Bien. Níquel. A ver, vamos a tomar el níquel para formar hidróxido. El níquel tiene valencia +2 +3. Valencia 2 y 3, sus cargas son +2 y +3. Puede formar 2 hidróxidos, ¿ah? Voy a utilizar el +3 como referencia. Y su formulación sería así, ¿no? Níquel +3 o H-1. Siempre el H-1, ¿ah? Intercambia, quedaría así. Níquel o H3. Recuerden que este 3 va acá, pues. O sea, yo directamente, sin hacer esto, puedo poner, pues, níquel acá y OH3, ¿no?
pero por formulación lo voy a pues colocar de esta forma. Bien, nombres. En el sistema clásico, como el níquel tiene dos valores y está empleando el mayor, va a ser ico la terminación. Su nombre sería hidróxido niquélico. Niquélico. Si hubiese empleado más dos, sería hidróxido niqueloso, ¿no? Pero aquí está empleando el mayor, es niquélico. El nombre stock hay que poner entre paréntesis la valencia 3, sería simplemente hidróxido de níquel 3. Y el nombre UPAC sería pues 3 veces el OH, ¿no? Sería trihidróxido de níquel. Así sería pues el nombre. Y así se puede nombrar también pues a los demás hidróxidos, ¿no? Yo solamente pues tomo un metal que hay muchos y lo uno al OH para tener pues el hidróxido, ¿no? Una vez que se tenga la fórmula del hidróxido, ya le puedo dar el nombre. Le puedo dar el nombre. Bien. La última función que vamos a ver en esta clase se llama función ácidos oxácidos o función ácido oxácido o simplemente oxácido, ¿no? Porque a veces en los libros se coloca pues la palabra solamente oxácido. Son compuestos de naturaleza ácida, por eso se utiliza pues este término de acá. Pero acá ya está incluido, ¿eh? Oxoácidos, oxácidos. Son ácidos que poseen oxígeno. A diferencia de los hidrácidos, que son hidruros, solamente tienen 2 elementos. Estos ácidos oxácidos tienen 3 elementos, como vamos a indicar a continuación. Son ácidos ternarios, tienen 3 elementos, que resultan jóvenes de la disolución de un óxido no metálico o anhidrido. Recuerden que los óxidos no metálicos se llaman anhidridos en el agua. O sea, cuando yo disuelva un anhidrido en el agua, me va a salir un ácido oxácido. Por lo que el compuesto va a tener pues estos elementos: hidrógeno, un no metal y oxígeno. Siempre se va a escribir en este orden, ¿ah? Primero el hidrógeno, el no metal que proviene del anhidrido u óxido no metálico, seguido del oxígeno. Así se va a escribir. Los hidróxidos también son ternarios, a 3 elementos, pero se escriben de esta manera: metal o H. En cambio, los ácidos se escribe primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. Se nombran estos oxácidos solo en el sistema clásico. Aquí, jóvenes, no hay sistema Stock ni sistema UPAC, ¿no? Las reglas UPAC y Stock todavía no se adecúan al 100% a estos compuestos, por eso no se utilizan de forma precisa. Ahí en algunos libros ustedes pueden encontrar, jóvenes, aplicaciones del sistema Stock o UPAC a estos compuestos, pero son pocas, ¿no? Pocas. Lo que más se utiliza es el nombre clásico. A ellos lo vamos a nombrar con el nombre clásico, oso o ico. Y de ahí la dificultad, jóvenes, ¿sabes? Porque para el sistema clásico necesito conocer el estado de oxidación del elemento, la carga, y debo conocer también cuántos valores de carga tiene para saber pues los prefijos, ¿no? Si tiene 1, simplemente ico, ¿no? Si tiene 2, oso ico. Si tiene 3, es hipooso, oso ico. Si tiene 4, es hipooso, oso ico y per ico, ¿no? Entonces hay que conocer eso. Por eso es la dificultad. Pero por el momento, para estos compuestos, solamente se emplea el sistema clásico. Se utiliza el prefijo ácido, ¿ah? Porque son compuestos ácidos. O sea, esto va a ir antes del nombre completo, ¿no? Seguido de la raíz del nombre del no metal, con la terminación oso o ico, dependiendo del número de oxidación de ese no metal. La formulación aquí sí es un poco complicada, jóvenes. No es como los hidróxidos que solamente cambio el OH y aquí no. Hay 2 formas de formular a los oxácidos. Una es mediante una reacción química llamada reacción de adición. Adición es suma. Y otros, jóvenes, es mediante una fórmula general. Pero la fórmula general requiere recordar la fórmula, ¿no? Para aplicarla. Vamos a ver los dos de todas maneras. Su formulación se desarrolla a partir de una reacción de adición entre el anhidrido y el agua, dando lugar pues a una fórmula escrita en este orden, ¿ah? Hidrógeno, no metal y oxígeno, y sumando los átomos que hay de cada elemento. Por eso se llama reacción de adición, ¿no? Entonces vamos a colocar el anhidrido, vamos a sumarle el agua y nos va a salir el ácido oxácido que se va a escribir en este orden: hidrógeno, no metal, oxígeno, y hay que sumar los átomos. Esos
números de átomos van a ir como subíndices. Y si tienen factor común, se pueden simplificar. ¿Cómo se hace esto? Veamos algunos ejemplos acá. Vamos a hacer acá por grupos, ¿ya? Oxácidos del cloro. Ácidos oxácidos del cloro. El cloro, jóvenes, tiene 4 números de oxidación. +1, +3, +5, +7. O sea que va a formar 4 oxácidos, cuyas fórmulas y nombres van a ser las siguientes. En este cuadrito lo vamos a resumir. Cuando el cloro es +1, su anhidrido sería así. Porque ya saben, jóvenes, que el anhidrido es óxido, intercambian 2 del oxígeno y el elemento su valencia, ¿no? Este 2 que viene acá viene del oxígeno y este 1 viene del cloro, porque esto se formó por intercambio, ¿eh? Este 2 viene del oxígeno, acá hay un 1 que viene del cloro, porque el cloro es 1. Aquí tenemos este anhidrido. Le vamos a sumar el agua y vamos a escribir el ácido siempre en este orden. Primero el hidrógeno, luego el cloro, luego el oxígeno y vamos a sumar los átomos. Noten la suma. En esta primera parte hay 2 hidrógenos, pues colocamos 2 acá. En esta primera parte hay 2 cloros, pues colocamos 2 cloros acá. Y oxígenos, acá hay 1 y aquí también hay 1. 1 y 1 suman 2, queda así. 2, 2, 2. Como lo podemos simplificar, queda H-cloro O. Esa sería la fórmula del oxácido por reacción de adición. ¿Cómo se va a llamar? Cuando tiene 4 valores y está utilizando el menor, se llamaría ácido hipocloroso, ¿no? Porque tiene 4 y está utilizando el menor, hipocloroso. El siguiente es cloroso, el siguiente es clórico, el siguiente es perclórico cuando utiliza el mayor valor. Para la segunda sería así, ¿eh? Cloro 3. Jóvenes, acá está 3. ¿eh? Esto viene de 2, 3, ¿verdad? 2, 3. Le sumamos el agua y nos da el ácido. Y miren los átomos. 2 hidrógenos, 2 cloros y oxígeno serían 4 acá. 3 y 1, 4. Aquí quedan 4. Se simplifican. 2, 2, 2. Y queda esto acá. Como está con el valor siguiente, se llamaría ácido cloroso. Coma 5 formaría este anhidrido. 2 aquí, 5 aquí, ¿no? Han hecho el intercambio. Sumamos agua. 2 hidrógenos, 2 cloros y 6 oxígenos, 6 oxígenos que aparecen acá. Simplificamos, 2, 2 queda 3, sería ácido clórico. Y coma 7, su anhidrido sería esto. 2 viene del oxígeno, 7 viene del cloro. Sumamos un agua, 2 hidrógenos, 2 cloros y 8 oxígenos. 8 oxígenos. Simplificando queda H-cloro 4. Se llamaría el ácido perclórico. Aquí están las 4 terminaciones, jóvenes, porque el cloro tiene 4 pues, valores, ¿no? Oxácido del azufre. El azufre, jóvenes, tiene solamente 3 cargas, +2, +4, +6. Por eso las terminaciones van a ser hipo-oso, oso e ico nada más. ¿Cómo se formula sus ácidos? Sería así, fíjense. Como el azufre es 2 y el oxígeno es 2, el anhidrido tiene esta fórmula, ¿sabes? Porque se supone, jóvenes, de que el azufre 2, oxígeno 2, 2, 2 y se simplificó, ¿no? El oxígeno tenía 2, el azufre 2, intercambiaron, 2, 2 y se simplificó y quedó SO. Le sumo un agua y me da esta fórmula, porque miren, 2 hidrógenos, un azufre, 2 oxígenos, ¿no? Esto se llamaría el ácido hiposulfuroso. Azufre +4, el azufre es 4, oxígeno 2, intercambiaron 2 acá, 4 acá, se simplificó, quedó SO2. Más agua, me sale pues 2 hidrógenos, un azufre, 3 oxígenos. Esto se llamaría ácido sulfuroso. Y azufre +6, ¿no? Aquí 6, aquí 2 intercambian, se simplifica y queda SO3. Más agua, quedaría 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. H2SO4 que se llama ácido sulfúrico. Entonces el azufre tiene 3 ácidos, el ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Vamos a ver uno más. Nitrógeno. Nitrógeno tiene solamente 2 cargas, +3 y +5, o sea que puede formar solamente 2 ácidos. El ácido nitroso y el ácido nítrico. ¿Cómo sería primero el anhidrido? 3, jóvenes, carga 3, acá esto viene 2, 3. Le sumo un agua y sería así. 2 hidrógenos, 2 nitrógenos, 4 oxígenos, así. Como se puede simplificar, queda HN2, ácido nitroso.
Nitrógeno más 5, acá está el 5, ¿no? Porque este 5 viene del nitrógeno, 2 del oxígeno. Le sumo un agua, sería pues 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. Simplificando es HNO3. Su nombre sería ácido nítrico. Y así se formula, jóvenes, ¿ah? La formulación es más compleja, noten, muchachos, porque yo necesito conocer primero el anhidrido. Y ahí debo sumarle el agua, sumar los átomos, porque es reacción de adición, y simplificar si es que se puede, y recién nombrar. Pero estos nombres, oso, ico, dependen, jóvenes, de estos números, ¿ah? En el sistema clásico necesito conocer estas cargas. Por eso, para los problemas debo recurrir a mi tabla periódica, porque así nomás no voy a poder nombrar. En la tabla periódica están las cargas o números de oxidación de cada elemento. Bien, de acuerdo a la composición, muchachos, en número de hidrógenos, porque los ácidos siempre tienen hidrógenos, jóvenes, al inicio. Ese hidrógeno es más uno, ¿ah? Porque el grupo funcional de los ácidos es hidrógeno más uno llamado protón. Los ácidos se pueden denominar monopróticos, como estos de acá, porque tienen un solo protón, un solo hidrógeno. Dipróticos, como el caso pues de estos ácidos de acá, miren. Los ácidos del azufre son dipróticos porque tienen dos hidrógenos. Estos son monopróticos. Pero también hay ácidos que tienen 3 hidrógenos, que son ácidos tripróticos, ¿no? Los más comunes pues son los dos primeros, o sea, los que tienen un solo hidrógeno o tienen dos, ácidos monopróticos o dipróticos. Bien. Formulación directa de oxácidos, ¿no? ¿Cómo hacer la fórmula directa, muchachos, sin tener que escribir estas ecuaciones, ¿no? Hay fórmulas directas, pero eso implica recordar, ¿no? Esas fórmulas y van a ser pues las siguientes. Esta es una de ellas, ¿no? El ácido se puede escribir directamente así, HA, oxígeno, N más 1 sobre 2. Cuando la valencia del elemento A sea pues impar. Este A es el no metal, ¿ah? Esto puede ser cloro, nitrógeno u otro elemento cuya valencia sea impar. Y si el elemento tiene valencia par, la fórmula se va a escribir directamente así. H2, el no metal, oxígeno sería N más 2 sobre 2. Cuando la valencia sea par. Y un caso especial es esto, H3A, oxígeno, N más 3 sobre 2, para estos elementos, solamente para ellos, ¿ah? Boro, fósforo, arsénico y antimonio. Ellos tienen ácidos de 3 hidrógenos, ácidos tripróticos, ¿no? Los ácidos más comunes son los que tienen solamente uno o tienen solamente 2 hidrógenos. ¿Cómo se aplica esto en el problema, no? O en los ejercicios. Entonces me deben dar pues el no metal A, que va a formar el ácido, y me deben pues decir cuál es su valencia, ¿no? Porque aquí me deben decir la valencia. Si es par, voy a utilizar esta fórmula. Si es impar, voy a utilizar esta fórmula. Y si es boro, fósforo, azufre, hasta antimonio, boro, fósforo, arsénico y antimonio, voy a utilizar esta fórmula. Aquí se reemplaza el N, que es la valencia. Por ejemplo, si le dicen, a ver, ¿cuál es la fórmula del ácido del nitrógeno más 5? ¿No? Como es valencia impar, yo voy a utilizar esta fórmula de aquí. Sería así. HA, oxígeno N más 1 sobre 2. Entonces, en vez de A reemplazo el nitrógeno, ¿no? Y en vez de N reemplazo 5. Sería 5 más 1 sobre 2. 6 sobre 2 sale 3 y sale esta fórmula de frente. Y que es la misma que ven acá, miren, ¿ah? Por formulación, por reacción de adición nos salió lo mismo, ¿no? HNO3, que es el ácido nítrico. Solo que con esta relación de fórmulas se puede hallar directamente, ¿no? Pero esto tiene pues su desventaja, que hay que memorizar esa fórmula, porque si yo no recuerdo la fórmula, no voy a pues hacer la fórmula del ácido, ¿no? Otro, carbono, carga más 4. Su valencia es para, entonces voy a utilizar esto de acá. Lo traslado acá y voy a escribir así. H2, carbono, y en el oxígeno voy a colocar la valencia, 4 más 2 sobre 2. 4 más 2 sobre 2 sale 3 y queda de esta forma. H2CO3. El carbono tiene dos valencias, 2 y 4. Aquí está empleando 4. Significa que se va a nombrar con ico. Esto se va a llamar el ácido carbónico, que también hay el ácido carbonoso. Uno más. Boro más 3.
boro está en esta lista, entonces los que estén en esta lista se formulan así. H3A, oxígeno N más 3 sobre 2. Pongo H3, pongo el boro, y aquí pongo 3 más 3 sobre 2 porque N vale 3, N es la valencia, ¿no? 3 más 3 sobre 2, sale H3, boro, oxígeno 3. Este es el ácido bórico, porque el boro tiene un solo valor. Cuando tiene un solo valor es ico, ¿no? Y sale pues el ácido bórico. Esta es la formulación directa. Si ustedes le dicen, a ver, ¿cuál sería la fórmula del ácido donde el cloro emplee carga más 7? Entonces, más 7, 7 es impar, ¿no? Colocaría así. H, cloro, oxígeno, 7 más 1 sobre 2, ¿no? O sea, sería 8 sobre 2, sería 4, ¿no? Sería H, cloro, oxígeno, 4. ¿Qué sería pues esta fórmula de acá? En este cuadro, ¿no? Acá está más 7, miren, H, cloro, oxígeno 4. Es esta fórmula, ¿no? Solo que aquí le hemos dado por reacción de adición, pero también se puede escribir con estas fórmulas de acá, ¿no? Con estas fórmulas de acá. ¿Cuál sería, pues, la fórmula, si le dicen, ¿no? Del ácido del bromo, donde su carga es más 1. Entonces, 1 es impar, yo colocaría aquí H, bromo, ¿no? Oxígeno, 1 más 1 sobre 2, ¿no? Sería pues 2 entre 2 sería 1, sería simplemente H, bromo, oxígeno, que sería el ácido hipobromoso, ¿no? Porque más 1 pues es el menor de los valores. Y así. Entonces, estos jóvenes por formulación directa, pero hay que recordar pues estas fórmulas para determinar la estructura del ácido, ¿no? Y una vez que tenemos la estructura, pues darle el nombre, ¿no? Darle el nombre. Entonces hay dos procedimientos aquí para formular a los ácidos oxácidos. Es mediante reacción de adición, hay que conocer el anhidrido, hay que sumarle el agua y tenemos el ácido, ¿no? O reacción directa o formulación directa, donde hay que conocer el no metal, si su valencia es par o impar, y reemplazar en estas expresiones. Y en estos casos particulares, reemplazar acá. Y eso es todo, ¿no? Por eso, jóvenes, en esta parte se resuelve siempre con una tabla periódica. Ustedes, eh, si vieran, ¿no? Cómo hacen sus trabajos, por ejemplo, en la universidad, los estudiantes, cuando pidan formular ácidos, están ahí, ¿no? En sus exámenes están con su tabla periódica estableciendo la fórmula, porque se necesita conocer la valencia, que es par o impar, necesita conocer estas cargas, números de oxidación. Así se resuelve, ¿eh? Porque sería imposible que ustedes recuerden todos los estados de oxidación de todos los elementos pues, que se utilicen, ¿no? En la formulación. No se puede, ¿no? No se puede. Sobre todo pues en el sistema clásico, ¿no? En el sistema Stock o Yupac, ahí sí más o menos por el nombre puedo guiarme, ¿no? Si me dicen trióxido de azufre, ya, entonces me guío, ¿no? 3 oxígenos y un azufre, ¿no? Pero, o incluso si me dicen, ¿no? Hidróxido de plomo, entre paréntesis 4, entonces ya me están indicando la valencia del plomo, yo puedo establecer la fórmula, ¿no? Pero en el nombre clásico no, hay que conocer las cargas y esto implica, jóvenes, o bien que lo memoricen, o bien pues que hagan uso de la tabla periódica. Por eso aquí vamos a hacer uso pues de la tabla periódica para establecer los nombres, ¿no? Bien. Esta es entonces la parte teórica, jóvenes, de esta clase. Vamos a desarrollar ya los ejercicios de la práctica dirigida, que corresponde pues al número 13, ¿no? Bien, empezaremos entonces. Aquí dice, seleccione los óxidos básicos que al reaccionar con el agua formarán el hidróxido ferroso e hidróxido de plomo 2, ¿no? O sea, ¿cuáles de esos óxidos van a formar pues el hidróxido ferroso y el hidróxido pues de plomo 2? Bien, para yo verificar pues cuál de ellos debo conocer las cargas, ¿no? Porque si es hidróxido ferroso, significa que el hierro está empleando su menor valor, por eso es oso. Entonces, aquí hay dos óxidos de hierro. Uno debe estar empleando pues el menor valor. Entonces, el que emplea el menor valor es el oso y el que emplea el mayor valor es el ico, ¿no? Lo mismo el plomo, ¿no? El plomo, aquí hay dos óxidos que van a formar hidróxidos. Me están pidiendo cuál de estos dos formará el óxido de plomo 2. O sea, ¿en cuál de estos dos óxidos el plomo tiene valencia 2?
porque el nombre pues me indica la valencia, ¿no? Y solamente debo analizar pues los óxidos y calcular las cargas. Y eso lo hemos visto la clase anterior, ¿no? Cómo calcular los números de oxidación de los elementos en un compuesto, ¿no? Como todos son óxidos, cada oxígeno aquí vale -2. El otro debe tener una carga tal que la suma de cargas es igual a 0, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces el problema va a ser así. Formulación de hidrógeno. En ese cuadrito vamos a dar el resumen. El primer óxido, miren, como este oxígeno es -2, se supone que el plomo debe ser +2 para que la suma me dé 0. Entonces ya calculé la carga del plomo. Ahora agarro mi tabla periódica y encuentro pues que el plomo tiene dos valores, +2 más 4. Como está empleando +2, la fórmula del hidróxido sería así. Y se llamaría hidróxido de plomo 2. O también llamado hidróxido plumboso, pero aquí me están pidiendo el hidróxido de plomo 2, ¿no? Entonces, esto sería una de las respuestas. En cambio, el segundo plomo, miren, tendría +4, porque como hay dos oxígenos y cada oxígeno es -2, esos dos oxígenos harían -4. Para que sea 0, el plomo debe ser +4. Nuevamente, veo pues las cargas del plomo y como está empleando 4, la fórmula sería así, del hidróxido. Recuerden que la fórmula del hidróxido es directamente así, ¿eh? Esto se llamaría hidróxido plúmbico o hidróxido de plomo 4, ¿no? Aquí he puesto 13, debe ser 4, ¿no? Hidróxido de plomo 4, que no concuerda pues con lo que me dice el problema. O sea, no sería respuesta. La respuesta ya está acá para el plomo. Ahora, el hierro, ¿no? Jóvenes, esto también lo pueden deducir, ¿no? Este 3 viene del hierro, este 2 del oxígeno, ¿no? 3 del hierro, 2 del oxígeno. O también pueden decir, pues, de que los 3 oxígenos hacen -6, porque cada oxígeno es -2. Significa, pues, que cada hierro debe ser +3, ¿no? Para que salga +6 y todos sumen 0. Agarro mi tabla periódica y encuentro que el hierro tiene +2, +3. Aquí está empleando +3, su hidróxido sería así. Se llamaría hidróxido férrico o hidróxido de hierro 3. No es lo que yo estoy buscando porque estoy buscando el hidróxido ferroso. El feo, ahí sí, jóvenes, el oxígeno es -2, el hierro es +2. Como el hierro está empleando +2, su fórmula sería FeOH2 o hidróxido ferroso, que es el hidróxido que yo estoy buscando en el problema, ¿no? También se llamaría hidróxido de hierro 2. Entonces, si le preguntan de estos 4 óxidos, ¿quién formaría el hidróxido ferroso y el hidróxido de plomo 2? El hidróxido de plomo 2 lo formaría él y el hidróxido ferroso lo formaría pues él. O sea, la respuesta sería 1 y 4 o 4 y 1, ¿no? En ese orden. Primero ferroso y luego es de plomo 2, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. La clave en este caso, los óxidos que van a formar los hidróxidos pedidos en el problema corresponden pues a los óxidos 4 y 1, ¿no? 4 y 1. La clave ahí sería pues la alternativa C. Bien, eso de calcular, jóvenes, las cargas en ese cuadro, lo hemos visto la clase pasada. Hemos dicho que en toda especie neutra, la sumatoria de cargas siempre es igual a 0, ¿no? Y debemos conocer para eso al hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno pues es +1 y el hidrógeno es -2, ¿no? Por eso, el oxígeno es -2. Por eso estamos igualando aquí. Solo que aquí hay que hacer una corrección, jóvenes. Este es hidróxido de plúmbico o hidróxido de plomo 4 sería, ¿no? Ahí puse 3, en realidad pues es 4. Para que todo pues concuerde, pero igual no afecta la respuesta, porque nosotros estamos buscando el hidróxido de plomo 2 y el hidróxido ferroso, ¿no? Bien, entonces la respuesta para el primer problema sería pues la clave la C. Bien, para el ejercicio 2, esto es nomenclatura clásica, jóvenes, todo es ICO, ICO, ICO. Entonces aquí debemos conocer los números de oxidación, pues, ¿no? O las valencias de cada metal. Y las valencias, jóvenes, son estos numeritos, ¿no? Recuerden en la fórmula, ¿no? Valencia del hierro 3, valencia del cobre 2, valencia del potasio 1 y valencia del cobalto 2, ¿no? Porque recuerden, de aquí, en este cuadro lo podemos ver, los hidróxidos son así. O sea, cuando yo me den la fórmula, este es su índice, es la valencia, pues, del metal, ¿no? Y si conozco la valencia, puedo saber, pues, la terminación os o ico que va a tener. Pero eso sí, necesito conocer la cantidad, pues, de valencias que tiene. Y para eso recurro, pues, a la tabla periódica. Bien, para este problema igual en este cuadro vamos a resumir. Acá están los hidróxidos, lo he vuelto a escribir.
Aquí he puesto 1, aunque se sobreentiende que es 1. Y así. Entonces, el hierro está empleando valencia 3 aquí. Como el hierro tiene cargas, esto ya lo veo de tabla periódica, más 2 y más 3. Al emplear 3, se está empleando el mayor, se llamaría hidróxido férrico. ¿Cómo concuerda pues con la alternativa A? El cobre, aquí su valencia es 2. Busco en tabla periódica, el cobre tiene más 1 y más 2. Como está empleando 2, el mayor sería hidróxido cúprico, también concuerda. El potasio tiene una sola valencia más 1, entonces se llamaría hidróxido potásico o simplemente hidróxido de potasio, ¿no? Porque cuando tiene un solo valor, jóvenes, no hay necesidad pues de utilizar las reglas de nomenclatura, tiene un solo valor, ¿no? Entonces también concuerda. En cambio, para el cobalto, su valencia es 2, pero en tabla periódica tiene 2 y 3. Significa que si emplea el menor valor, que es 2, no se llamaría hidróxido cobáltico, como dice acá, sino hidróxido cobaltoso. Sería cobaltoso porque está empleando 2. Es por eso que la alternativa D es el nombre pues que no corresponde a esa fórmula, ¿no? El hidróxido cobáltico sería cobalto OH3, ¿no? Sería cobáltico, pero es cobaltoso acá. Entonces decimos, luego la fórmula del compuesto D no lleva asociado pues el nombre correcto, por eso es la clave D. La clave D. Bien, para el ejercicio 3, similar, solo que aquí vamos a ver ácido. Dice, indique cuál de estos anhidridos al reaccionar con el agua generan el ácido nítrico y el ácido hipocloroso. Jóvenes, si es nítrico significa que está empleando uno de sus mayores valores. Y si es hipocloroso está empleando pues el menor de los valores, ¿no? Entonces igual yo voy a calcular las cargas del nitrógeno porque uno de estos es nítrico y uno de estos 4 es hipooso, ¿no? Hipocloroso. Entonces voy a calcular igual que en el problema 1. Bien, para los 4 primeros va a ser así, ¿ah? N2, oxígeno 3, significa jóvenes, que este 3 vino de acá y este 2 de acá. El nitrógeno está empleando pues más 3, ¿no? El nitrógeno en tabla periódica tiene más 3 y más 5, entonces más 3 sería pues nitroso, no sería nítrico, ¿no? Sería ácido nitroso. Y esta es la fórmula. Ahora, ¿cómo calculo esta fórmula, jóvenes? Ya conocemos pues esto de acá, ¿no? Las reglas prácticas. Aquí el nitrógeno pues es 3, entonces le corresponde esta fórmula. ¿Cómo sería su fórmula? HN, 3 más 1 entre 2, sería pues 2. Esta es la fórmula, ¿no? Porque 3 más 1 es 4 entre 2, sería 2, ¿no? Ahora, el siguiente óxido, este 5 proviene del nitrógeno, este 2 del oxígeno. El nitrógeno aquí sí está utilizando más 5. Entonces su fórmula es esto de acá, sería pues HN, oxígeno, 5 más 1 entre 2 es 3, genera esto. Y se llamaría ácido nítrico. ¿Por qué? Porque de los dos valores, el nitrógeno está empleando 5. Entonces, este es el primero que estoy buscando, ácido nítrico, ¿no? Entonces, la primera respuesta sería 2. Ahora debo buscar de los cloros cuál se corresponde al nombre hipocloroso. El compuesto 3, aquí también la valencia es 3, ¿no? 3, 2. Entonces, el cloro tiene estos valores, ¿ah? Al emplear 3, sería pues hiposo, oso, ico, ¿no? Sería el ácido, aquí sería hiposo, oso, a ver, un más 1, acá está el más 2, está de más, ¿no? Ya este es error mío, jóvenes. El cloro pues no tiene 5 valores, tiene solamente 4, ¿no? Tiene 4, dice que raro. Bien, entonces, para el caso del cloro, está empleando 3, sería pues oso, ¿no? Porque es hiposo, oso, ico, per ico, ¿no? La fórmula, como es número impar también, 3, sería pues igual que esto de acá, ¿no? Porque está empleando también 3, ácido cloroso, ¿no? En cambio, la cuarta fórmula que está acá, ¿no? Aquí el cloro es más 1, porque este 1 viene del cloro, este 2 viene del oxígeno, está empleando más 1, sería pues el hipocloroso, ¿no? Porque cuando es el menor valor, hiposo, máximo valor, per ico, ¿no? Bien, su fórmula sería así, ¿ah? También valencia impar sería
H cloro, 1 más 1 sobre 2, sale 1, ¿no? Por eso H cloro O. Ya tendríamos ahí la respuesta. La respuesta sería pues el compuesto número 2 y el compuesto 4 forman estos ácidos, ¿no? El compuesto 2 porque el nitrógeno está actuando con más 5 sería ácido nítrico y el compuesto 4 porque el cloro está actuando con más 1 sería hipocloroso. Pero también podemos deducir para los dos restantes, solo que aquí hay que cambiar, jóvenes, igualito aquí, este es error mío. El cloro no tiene pues más 2, tiene solamente 4 valores. Y las fórmulas serían así, ¿no? Aquí, este 7 viene de cloro, 2 del oxígeno, más 7. Su fórmula sería así, ¿ah? H, cloro, aquí sería 7 más 1 sobre 2, 4. Ácido perclórico se llamaría. Aquí este 5 viene del cloro, este 2 del oxígeno, está empleando 5. Su fórmula también sería H, cloro, oxígeno, 5 más 1 sobre 2, es 3, sería ácido clórico. Pero ninguno de los dos me están pidiendo el ácido hipocloroso y el ácido pues nítrico, ¿no? Por eso luego los compuestos que formarán los oxáceos de problema son 2 y 4, ¿no? Son estos de acá. Son estos de acá. El 2 que formará el ácido nítrico y el 4 que formará el ácido hipocloroso, ¿no? Es por eso que la respuesta 2 y 4 sería la clave la D. La clave la D. Hay que recordar, jóvenes, estas fórmulas de aquí para establecer la fórmula directa. Esta fórmula que estamos colocando aquí sale de esto de acá. Todas las valencias acá son impares, ¿ah? Por eso utilizamos solamente este primero. Si la valencia es par, sale 2 hidrógenos, ¿ah? Sale 2 hidrógenos. Bien, problema 4. Problema 4 sí es teoría. Aquí vamos a hablar de los hidróxidos, ¿no? Dice, resulta de la combinación de óxido básico con el agua, ¿sí? Los hidróxidos se forman a partir de la disolución en agua de los óxidos metálicos, ¿no? O también llamados óxidos básicos. Dice, el nombre sistemático de este hidróxido es trihidróxido de hierro 3. Eso es falso porque este valencia ya no es necesario, pues no, porque el nombre UPAC solamente es trihidróxido de hierro. Cuando ponen esto de acá es nombre stock, o sea que están combinando dos nombres, ¿no? Y no puede ser, o sea, o bien le llaman hidróxido de hierro 3 o trihidróxido de hierro, nada más, pero no las dos pues a la vez, ¿no? Pues este nombre es incorrecto. Al combinarse con los ácidos forman sales, ¿sí? Porque son sustancias neutras. Vamos a ver que las sales son sustancias neutras. Hemos dicho que los hidróxidos neutralizan a los ácidos, ¿no? Neutralizan a los ácidos. Bien, entonces la solución sería así. La primera es verdadero. Los hidróxidos son compuestos iónicos ternarios, poseen 3 elementos de diferentes estructuras, que se producen o resultan de la combinación de un óxido metálico, llamado también óxido básico, con el agua. Eso es verdadero. La segunda es falso, porque el nombre sistemático de un hidróxido solo incluye prefijo de cantidad para la función hidróxido. No incluye la valencia pues en números romanos, ¿no? Porque en números romanos es nomenclatura stock, eso no es sistemática, ¿no? Entonces, el nombre sistemático de este hidróxido sería simplemente trihidróxido de hierro, nada más. No, si colocan la valencia ya es otro pues nombre, ¿no? No es nombre pues yupa. Y la tercera también es verdadero, porque los hidróxidos son compuestos de comportamiento básico, por eso se denominan antiácidos, hemos dicho, ¿eh? Al reaccionar con los ácidos se neutralizan y forman sales. Vamos a ver eso, la clase final de nomenclatura que va a ser la próxima. Formulación de sales, ¿no? Y esos sales aparecen cuando reaccionan los hidróxidos con los ácidos. Pues aquí la clave sería pues la C. Eso está en la teoría, jóvenes, que hemos indicado, ¿ah? Bien. Problema 5. Aquí dice, los oxáceos son compuestos que se forman al hacer reaccionar un anhidrido con el agua. Eso es verdadero. Así, dependiendo de la cantidad de electrones de valencia y el grupo al que pertenecen, pueden adoptar los prefijos y sufijos en la nomenclatura clásica, ¿no? Eso de oso, ico, hipooso y perico, ¿no? Nos piden, jóvenes, acá indicar la fórmula de los compuestos ácido sulfuroso, ácido nitroso y ácido perclórico. O sea, un ácido del azufre, un ácido del nitrógeno y un ácido pues del cloro. Pero para ello,
como son nomenclaturas clásicas, debemos, jóvenes, recordar pues los valores de número de oxidación que tiene. Y para eso consultamos pues la tabla periódica, ¿no? Sobre la base entonces de los números de oxidación de los elementos principales en estos ácidos, o sea, del azufre, del nitrógeno y el cloro, vamos a formular a los ácidos pues, que nos estaban pidiendo, ¿no? Bien, recuerden que si el elemento tiene valencia impar, el ácido se formula directamente de esta manera, y si tiene valencia par, se formula así. Pues hay que analizar aquí al azufre, al nitrógeno y al cloro, ¿no? Bien, acá están los nombres: ácido sulfuroso, ácido nitroso, ácido perclórico. Estas cargas, jóvenes, yo los consigo de tabla periódica, por si acaso. No podemos pues memorizar todos los valores, ¿no? Bien. El azufre tiene más 2, más 4, más 6. Para que sea oso, debe emplear más 4, porque con más 6 sería ico y con más 2 sería hipooso. Entonces va a emplear 4. Si emplea 4, valencia par, lo voy a formular así, ¿no? Sería entonces H2, azufre, oxígeno 4 más 2 sobre 2, me sale H2SO3. Esta sería la primera fórmula que me están pidiendo. Segundo, me piden formular ácido nitroso. El nitrógeno tiene más 3 y más 5. Si es oso, está empleando más 3, porque con más 5 sería ico. Entonces, como ya sé que emplea más 3, valencia impar, su fórmula sería así: HN 3 más 1 sobre 2, HNO2. Esta sería la segunda fórmula que me están pidiendo. La siguiente, ácido perclórico. El cloro tiene más 1, aquí también me he equivocado, le he puesto más 2. Más 1, más 3, más 5, más 7. Perclórico está empleando 7, ¿no? El mayor valor. Impar, su fórmula sería pues H cloro, oxígeno 7 más 1 sobre 2. H cloro, oxígeno 4. Estas serían las tres fórmulas que me están pidiendo. Y eso lo encuentro pues en la clave C de este problema. Aquí no se colocó la clave porque el enunciado es bastante largo, ¿no? Tomaría pues toda la hoja. Es así. Pero estos jóvenes no me dan, ¿ah? O si me dan, pues tengo que relacionarlos uno con otro, ¿no? Bien, acá hay que corregir. En el ácido nitroso está empleando más 3. Por eso esta fórmula. En el ácido perclórico está empleando el más 7, ¿no? Porque es el mayor valor. Por eso, pues, la fórmula de acá, ¿no? Esto es así. Entonces, en el problema le tienen que dar, jóvenes, a la valencias para poder, pues, formular y verificar la respuesta. Creo que en este ejercicio sí le dan, ¿ah? Y así es lo que viene, pues, en el examen eh, de admisión, ¿no? Eh, bien. Ah, acá está, ¿no? Aquí sí le dan. Fíjense, este es el problema número 5. Sí le dan, ¿ah? Del nitrógeno le dan, del azufre le dan, del cloro le dan. Es por eso que ustedes pueden formular y llegar pues a la respuesta. Y así le va a venir en el examen de admisión, porque recordar, jóvenes, que el nitrógeno es más 3 más 5, recordar que el azufre es más 6 más 4 más 2, ¿no? O que el cloro pues es más 1 más 3 más 5 más 7, entonces esa es la parte dificultosa. Pero en el examen les puede venir pues de esta forma, con los datos ya, y simplemente ustedes formulan, ¿no? Dice ácido nitroso, entonces voy a utilizar más 3, ¿no? Nitroso, acá está, nitroso. Entonces, formula, no ponen HN, oxígeno sería 3 más 1 sobre 2, sale 2, y esta sería la forma, ¿no? Pero siempre y cuando le den las cargas, si no, yo debo recurrir pues a la tabla periódica. Bien, entonces la respuesta sería la C para el problema 5. Para el problema 6, el enunciado dice lo siguiente, ¿ah? Los oxácidos son compuestos ternarios que se forman de la combinación de un óxido ácido o anhidrido con el agua. Escriba, dice, la fórmula y nombre de las especies químicas que faltan en la ecuación A y en la ecuación B. En la ecuación A, miren, ya está el ácido, ¿no? Y este ácido resulta, pues, de la combinación de un anhidrido, acá está el anhidrido, y el agua. En cambio, en la reacción B, aquí tenemos el anhidrido, tenemos el agua y nos va a dar, pues, el oxácido. Ya saben, jóvenes, que esto se escribe así, ¿no? Primero hidrógeno,
luego el bromo y luego el oxígeno y se suman los átomos, ¿no? 2 hidrógenos, 2 bromos, 6 oxígenos y se simplifica para tener la fórmula, ¿no? Entonces, en la primera reacción me piden el anhidrido porque el ácido ya está. Y en la segunda fórmula me piden pues el ácido porque el anhidrido y el agua ya están. Entonces vamos a proceder de esta manera, ¿no? Las especies indicadas en las premisas A y B son un oxácido y un anhidrido respectivamente, ¿no? O sea, aquí me dan el oxácido, aquí me dan el anhidrido. Los números de oxidación de los elementos principales en ellos van a ser los siguientes, ¿ah? Este ácido de acá, el azufre tiene más 4. Tiene más 4. Yo lo puedo deducir porque estos dos hidrógenos serían más 2. Estos oxígenos salen menos 6. Para que todo sea 0, el azufre debe ser más 4, ¿no? Porque sería así. Menos 6 más 4 más 2 sale 0. Y en el anhidrido, que es bromo 2, oxígeno 5, bueno, este 5 viene de acá y este 2 viene de acá. Lo puedo deducir. Como ya conozco estas cargas, jóvenes, puedo llenar estos espacios, ¿ah? Primero, aquí, jóvenes, el anhidrido que falta en este lado tiene carga más 4. Y aquí, jóvenes, el ácido que va a salir debe tener carga más 5, ¿no? Porque proviene del boro. Entonces yo puedo deducir la fórmula. Primero, voy a formular el anhidrido, que es un óxido, ¿ah? Voy a tomar azufre más 4, ¿no? Azufre más 4, porque ya sé que es azufre más 4, y voy a formular así, ¿no? Azufre más 4 más oxígeno menos 2, porque así se formulan los óxidos. Intercambian 2 aquí, 4 aquí, se simplifica, queda SO2. ¿Cómo se va a llamar este anhidrido que va acá? Como tiene 3 valores y está empleando más 4, esto sería hiposo, oso, ico, ¿no? Sería anhidrido sulfuroso. Sulfuroso, ¿no? Entonces busco en las alternativas el SO2, puede ser la C y la D, ¿no? Ya tengo pues lo que faltaba acá. Ahora aquí me falta el ácido. Y el ácido, jóvenes, es más fácil de formular, ¿ah? El bromo, ¿no? Que va a dar origen al ácido acá, tiene carga más 5, ¿no? Valencia impar. Entonces su fórmula sería así, ¿no? H bromo, 5 más 1 sobre 2. H bromo, oxígeno 3. ¿Cómo se llamaría? Esto es hipobromoso, bromoso, brómico, perbrómico, ¿no? Como está empleando más 5, se llamaría pues ácido brómico. Entonces las fórmulas pedidas acá sería pues la D, ¿no? Anhidrido sulfuroso, acá está, y ácido brómico, ¿no? ¿Por qué? Porque el bromo está empleando más 5 y el azufre aquí está empleando más 4, ¿no? Eso lo deduzco de estas fórmulas que sí me dan de dato acá y acá. Y compruebo pues que la clave es la D. Clave es la D. Pero aquí para resaltar, jóvenes, vamos a colocar más 4 en rojito para que vean pues por qué es oso, ¿no? Porque cuando tiene 3 valores es hiposo, oso, ico, ¿no? Por eso acá es anhidrido sulfuroso, ¿no? Aquí decía sulfuroso, ¿no? Sulfuroso. Vamos a ponerle en rojito. Aquí también vamos a colocar este valor en rojito para que vean pues de dónde se origina, ¿no? Y aquí estamos empleando más 5 para el caso del bromo. Ese 5 viene de acá, lo hemos deducido de los datos que sí me dan este dato y me dan este dato, ¿no? Y establecemos pues la fórmula. Ácido brómico se llamaría, porque de los 4 valores que tiene el bromo está utilizando pues más 5, ¿no? Brómico. Este sería perbrómico, este sería bromoso, este sería hipobromoso, ¿no? Por eso la clave sería pues la alternativa D. Alternativa D. Bien, ejercicio 7. Bien, aquí me dan ya 2 fórmulas, ¿ah? De los ácidos H-cloro-O y H3PO4. Y me piden cuáles son sus nombres, ¿no? Entonces, para saber sus nombres, oso, ico, yo debo saber qué valencia están utilizando el cloro y el fósforo y cuántas valencias tienen en total, ¿no? Para saber del valor que están utilizando, en qué orden está pues, en la lista, ¿no? De valores. Y nuevamente aquí voy a aplicar la regla para calcular los números de oxidación. El hidrógeno es más 1, oxígeno menos 2, el cloro debe tomar un valor de tal manera que la suma sea 0. Aquí también hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, el fósforo debe tomar un valor de tal manera que la suma pues, me dé 0, ¿no? Y eso lo vamos a indicar en este cuadrito. Bien. Acá, H-cloro, el cloro es más 1, jóvenes. ¿Por qué?
Porque miren, como el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2, para que todo salga 0, el cloro debe ser más 1, pues no, más 1 menos 2 sale 0, ¿no? Y como el cloro tiene todos estos valores y está empleando más 1, que es el menor valor, el ácido que me están dando se llamará ácido hipocloroso. Porque si hubiese empleado más 3 sería cloroso, clórico, perclórico, ¿no? Pero la carga que yo deduzco es más 1, menor valor, hipocloroso. En cambio aquí el fósforo es más 5. ¿Cómo llego a esto? Miren, a los 4 oxígenos darían menos 8. Los 3 hidrógenos darían más 3. Para que todo sea 0, el fósforo debe ser más 5. Porque más 5 más 3 me da más 8. Con este menos 8 sale 0. Busco en tabla periódica, el fósforo tiene más 3 más 5 y aquí está utilizando más 5. Significa que está utilizando su mayor valor, por lo tanto es ICO. El nombre es ácido fosfórico. Porque si hubiese calculado yo que me salía 3 acá, se llamaría pues ácido fosforoso, ¿no? Fosforoso. Pero al estar empleando más 5, deducido de esta forma, su nombre sería pues fosfórico. Y estos son los nombres que me están pidiendo en las alternativas, ¿no? Ácido hipocloroso y ácido fosfórico también sería pues la D, la clave la D. Nuevamente, jóvenes, yo puedo medir esta carga por teoría, pero para saber el nombre debo conocer esto, ¿no? Y esto no me dan de datos, o sea, no hay ningún dato acá. Entonces, ¿yo de dónde deduzco esto? De la tabla periódica, ¿no? De la tabla periódica tengo que buscar por los valores, ¿no? Una vez que encuentro los valores, relaciono, pues, ¿en qué orden? Entonces, ese valor es el menor, ya hipocloroso, pues, ¿no? Relaciono este valor, ahí es el mayor, terminación ICO, ¿no? ICO. Y así se van a nombrar. Bien, problema 8. Estos jóvenes ya son hidruros, ¿ah? Hidruros, ¿no? Y este es un hidruro metálico, como pueden ver, porque el cobre es un metal. Y los hidruros metálicos sí se nombran, muchachos, con las reglas que hemos dado. Los que tenían nombres especiales, ¿recuerdan? Agua, amoníaco, ¿no? Metano, o además sulfuro de hidrógeno, o ácido clorhídrico, ¿no? Eran los hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos sí se nombran en los 3 sistemas. Nombre común, nombre UPAC, nombre stock. Pero para el nombre clásico o sódico hay que saber qué carga tiene el bromo, perdón, el cobre, y eso pues se determina por teoría, ¿no? Nomenclatura de hidruros. A ver, recordamos por teoría que en los hidruros metálicos, cada hidrógeno que está ahí es menos 1. Es el ion hidruro. Como hay 2 hidrógenos, haría menos 2. Eso significa que el cobre debe ser más 2. O también por regla de formulación, este 2 proviene del cobre y el 1 proviene pues del hidrógeno, ¿no? Regresan, jóvenes, los valores. Y conociendo ya la carga pueden dar los nombres, ¿no? Bien, el cobre entonces acá tiene carga más 2, porque este 2 viene de acá y este 1 viene del hidrógeno. O también pueden decir que el cobre es más 2 porque cada hidrógeno es menos 1. Menos 2 más 2 da 0. Ahora, agarro mi tabla periódica y encuentro que el cobre tiene más 1 y más 2. Aquí está empleando más 2. Entonces, el nombre clásico sería hidruro cúprico. Terminación ico. Si hubiese empleado más 1, sería hidruro cuproso, ¿no? Bien, nombre UPAC. Como hay 2 hidrógenos, 2 hidruros, su nombre sería dihidruro de cobre. Y el nombre stock, como la valencia que está empleando es 2, sería hidruro de cobre entre paréntesis 2. Así serían los nombres, ¿ah? Hidruro cúprico porque está empleando el mayor valor de las 2 cargas que posee. Dihidruro de cobre porque hay 2 veces el grupo funcional, hidrógeno. Y hidruro de cobre 2 porque la valencia es 2 en el sistema stock. ¿Qué alternativa verifica pues esos nombres? Sería la clave también la D, ¿no? Recordar que en los hidruros metálicos el hidrógeno siempre posee número de oxidación menos 1, por eso aquí estos 2 hidrógenos hacen menos 2, el cobre debe ser más 2. ¿No? Entonces la clave sería la D porque estos son los nombres que me están pidiendo, ¿no? La clave es la D. Bien, hay que aquí resaltar algunas cositas. Yo coloco a veces en rojo, jóvenes, pero se cambia el color, ¿no? Aquí el cobre es más 2.
Es por eso que está al emplear el más 2 de los dos valores que posee, la terminación pues en el sistema clásico es ico, ¿no? Por eso es hidruro cúprico. Este 2 para el sistema Yupac viene de acá, de este valor 2 de acá, ¿no? De este valor 2. Dihidruro de cobre, ¿no? Y en el sistema Stock ya se pone la valencia, pues el número que va acá en romano, ¿no? Hidruro de cobre 2. Es por eso que la clave pues es la alternativa D. Bien, para el ejercicio 9, aquí también me dan 4 hidruros metálicos y me piden indicar cuál es el nombre incorrecto, ¿no? ¿Cuál es el nombre incorrecto? Ojo que hay terminación ico, nombre clásico. Eh, este, bueno, nombre también clásico. Este nombre stock. Hay que tener cuidado. En el nombre stock hay que indicar pues la valencia, ¿no? En todos estos hidruros jóvenes el hidrógeno es -1, ¿ah? Porque son hidruros metálicos, entonces yo puedo deducir la carga de estos metales, ¿no? Como este hidrógeno es -1, el sodio es +1. Este hidrógeno -1, aquí pues hace -2, el calcio debe ser +2. Aquí -2, níquel +2. Hidrógeno -1, el cobre debe ser +1. Y para el nombre Yupac, perdón, el nombre clásico, yo debo no solamente conocer la carga de ellos, sino saber cuántos valores de carga tienen para ver el orden, pues, ¿no? En que se va a utilizar las terminaciones oso o ico, ¿no? De ser necesario. Nomenclatura de hidruros, entonces. En este cuadrito deducimos las cargas, ¿ah? Como este es -1, el sodio es +1. Como estos dos hacen -2, el calcio es +2. Estos hacen -2, níquel +2. Esto es -1, el cobre es +1. En tabla periódica encuentro, jóvenes, que el sodio tiene una sola carga +1, entonces su hidruro se va a llamar así. Hidruro sódico o simplemente hidruro de sodio. Cuando tiene un solo valor, la terminación ico tampoco es necesario, ¿no? ¿Concuerda con la alternativa A? Correcto. Encuentro que el calcio también tiene un solo valor que es +2, se va a llamar hidruro cálcico o hidruro de calcio. Un solo valor queda así. En cambio, el níquel sí tiene dos valores, 2 y 3. En este caso está empleando 2. Se llamaría pues hidruro niqueloso o hidruro de níquel 2, que concuerdo también con el nombre acá. En cambio, el cobre he definido que su carga es +1, pero en tabla periódica encuentro que tiene carga +1 y +2. Como está empleando +1, su nombre sería hidruro cuproso o hidruro de cobre 1. Pero ninguno de estos nombres aparece acá, aparece hidruro cúprico, ¿no? Como si hubiese utilizado pues el +2. Y no está utilizando pues el +2, ¿no? Es por eso que aquí también vamos a decir la fórmula del compuesto D no lleva pues el nombre correcto, ¿no? No lleva el nombre correcto asociado pues a la fórmula. Por eso la clave pues también es la D. La D. Y aquí hay que resaltar nuevamente, jóvenes, el hecho de la nomenclatura clásica, porque si esto me hubiesen dado, jóvenes, en nomenclatura Yupac, sería más fácil, sería el monohidruro de sodio, correcto, pues dihidruro de calcio, correcto, ¿no? Dihidruro de níquel, correcto, ¿no? Monohidruro de cobre, correcto, ¿no? O sea, sería más fácil, pues, el nombre, ¿no? Pero cuando me dan así con terminaciones os o ico, yo debo recurrir a esto, ¿no? Y yo no puedo recordar todos los valores, pues, de las cargas, a pesar que puedo calcular la carga que estaba utilizando, ¿no? O sea, yo calculo, pues, que el níquel es +2, pero no me basta, jóvenes, ¿saben? Porque si es +2, puedo preguntarme, ¿no? Pero ese +2, ¿es el valor más alto o es el valor más bajo? ¿No? Porque si es el valor más alto sería ICOS. Si es el valor más bajo sería oso, ¿no? Pero ¿qué valor es, no? En la lista yo tengo que buscar en tabla periódica, encuentro +2, +3, ya, entonces el menor, ahí recién le pongo pues oso, ¿no? Le pongo oso, lo mío pues para el cobre. Y esa es la dificultad que se tiene en la nomenclatura, pues, en este caso, clásica, ¿no? Bien, problema 10. Dice, indique la fórmula del hidruro del elemento que se encuentra en el grupo 6A y periodo 4.
Bien, ese elemento debe ser uno de estos que están acá, oxígeno, azufre, selenio, cloro, bromo, ¿no? Entonces yo debo identificarlo, ubicándolo pues en la tabla periódica con esta información. Y una vez que lo ubico, puedo deducir pues la fórmula, ¿no? Solamente basta identificar el elemento cuyo Z está indicado acá. Ni siquiera voy a formular porque se supone que si es bromo, esto es la respuesta, pues, ¿no? Si es cloro, esta es la respuesta. Si es selenio, esta es la respuesta. No me está pidiendo, pues, formular, ¿no? Solamente identificar al hidruro. Entonces yo debo identificar al elemento no metálico que está en ese grupo 6A y periodo 4. Bien, para ello, jóvenes, hay que desarrollar la configuración electrónica. Esto viene del capítulo de tabla periódica. Si el elemento está en el periodo 4, significa que cuando haga la configuración electrónica debe haber solo 4 niveles de energía, nada más, 4 nada más. Y el grupo 6A, los que pertenecen jóvenes a los grupos A, termina su configuración en S y P, ¿verdad? S y P. Y el número de grupo 6 es porque la suma de los electrones S y P es igual a 6. Eso dice la regla, ¿no? Es por eso que cuando yo haga la configuración debe cumplirse dos condiciones. Ese átomo debe tener 4 niveles, su configuración debe terminar en SOP y la suma de esos electrones SOP últimos debe ser igual a 6. Y esa configuración sería así, jóvenes, ¿ah? Fíjense acá. Miren, hago la configuración y encuentro 4 niveles. Acá está. 4 niveles. Termina pues en P y la suma de los electrones S y P da 6. Ahora, profesor, ¿pero por qué 4P? ¿Por qué no le deja en 4S? Porque también termina en S y es un grupo A. Porque si lo dejo en 4S, ese último nivel solamente tendría 2 electrones y para que sea grupo 6A deben sumar 6 los electrones, ¿no? Es por eso que continúo hasta que en el cuarto nivel haya 6 electrones. Sigue 3 de 10, 4p6 y así. Esa sería la configuración del átomo. Ahora, si sumo los exponentes que son sus electrones, llego a esta conclusión, ¿no? Que ese no metal presenta 34 electrones. 34, ¿ah? Y como el átomo es neutro, porque no me dicen pues que es un ion y nada de eso, su número atómico Z también es 34, porque el número de electrones es igual al número de protones. Ahora, conociendo Z, busco en la lista, ¿no? Y en la lista pues es el selenio, ¿no? Selenio 34. Se trata entonces del elemento selenio. Su número de oxidación negativo es -2, ¿ah? Porque los anfígenos tienen carga -2, porque le faltan 2 electrones para llegar a 8, pues estos tienen 6. Para llegar al octeto le falta 2, su carga es -2. Luego la formulación del hidruro sería así, ¿ah? Selenio -2, hidrógeno +1. Intercambiamos acá, sería pues hidruro de selenio o selenuro, aquí he puesto sulfuro, selenuro de hidrógeno. Pero esto ya como complemento, jóvenes, como complemento, porque ya identificando qué es el selenio, ya pues doy la respuesta, o sea, no necesito ni siquiera formular, ¿no? Pero si quisiéramos formular, lo haríamos pues de esta manera, ¿no? Esto sería el hidruro de selenio pedido, ¿no? Hay que recordar, eso sí, que en los hidruros no metálicos el hidrógeno tiene siempre carga +1, pues él es -2, intercambian y generan este hidruro que se llamaría hidruro de selenio o selenuro de hidrógeno. Pero esto, nuevamente muchachos, ya como complemento, ¿eh? Porque en este problema no me están pidiendo formular, no me están pidiendo dar el nombre, nada de eso, solamente me están pidiendo identificar al hidruro. Como yo ya sé pues que el elemento tiene Z34, es el selenio, marco pues la B, ¿no? Marco la B porque no hay otro con el selenio, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería la alternativa B. Y eso sería pues todo respecto, jóvenes, a esta clase, ¿no? Nos falta ver los compuestos más complejos de formular y nombrar, que son las sales. Vamos a encontrar, jóvenes, dos tipos de sales, que son las sales sin oxígeno, llamadas saloideas, como el cloruro de sodio, por ejemplo, que no tiene pues oxígeno.
Y las sales oxisales, que sí tienen oxígeno, como el hipoclorito de sodio, que está en la lejía, que tiene pues una nomenclatura ya diferente, ¿no? En estas sales se va a utilizar las terminaciones uro, ¿no? Pues vamos a hablar de cloruro de sodio, bromuro de sodio, sulfuro de hierro y así. O terminaciones ato, ito. Ya no vamos a usar oso, ico, sino ato, ito. Vamos a hablar de sulfatos, nitratos, fosfatos, carbonatos, bromatos, o vamos a hablar pues de cloritos, hipocloritos, hipoyoditos, ¿no? Bromitos, nitritos, sustancias de ese tipo, ¿no? Y esa es la parte más complicada que vamos a ver. Aquí se nos ha complicado un poco en la parte de los ácidos, porque o sea, los ácidos y los hidróxidos ya no son sustancias sencillas, ¿sabes? Porque ellos resultan de la combinación de dos sustancias que previamente habíamos visto, ¿no? Los hidróxidos es un óxido más agua, óxido metálico más agua. O sea, el óxido ya lo habíamos visto, pero aquí ya está combinado. Los ácidos oxáceos son un anhidrido más agua. El anhidrido, óxido no metálico, ya lo habíamos visto, pero aquí está combinado. Y vamos a ver que las sales resultan de la reacción de un hidróxido, que es una sustancia compleja ya de por sí, con un oxácido o ácido hidrácido, que también ya es complejo, ¿no? Va a ser algo más complejo todavía. Bien, pero eso vamos a ver en la próxima clase. Las preguntas, jóvenes, de la tarea, ¿no? Domiciliaria para esta semana, lo anotan, por favor. Corresponde pues a los ejercicios número 5, 9 y 10. Nuevamente 5, 9 y 10. Eso lo van a resolver